¿Acalorados? Sí. Bien, vamos a encomendarnos al Señor para que Él dirija el mensaje de esta mañana. Bendito Padre, te pido delante de tu Hijo Jesucristo que tú seas con nosotros en este tiempo, en la exposición de tu palabra, que redargullas a nuestros corazones si hay pecado, y úsame a mí, Señor, para que mis hermanos, para que tu iglesia puedan ver y contemplar la maravilla y la grandeza del Señor Jesucristo, que podamos salir de aquí cautivados, que podamos salir de aquí abrumados por tu grandeza y de lo que tú le has dado a tu Hijo. Podamos reconocer eso constantemente en nuestras vidas. Que Cristo sea lo más valioso, lo más grande, lo más sublime. Aquella perla de gran precio para nosotros. Esa es mi oración en esta mañana, Señor. Yo me encomiendo a ti para que tú me uses, que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada hermano y en la salud de tu iglesia. No hay mérito ninguno de mi parte, Señor. Ayúdame a saber expresar estas palabras, porque son tan sublimes, poderosas, y me siento tan pequeño en exponerlas, Señor, pero quiero poder llegar con las palabras precisas para saber exponer quién tú eres y quién es tu Hijo. Te pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Colosenses y le voy a pedir que vayamos a Colosenses capítulo 1, y en esta ocasión estaremos leyendo del versículo del 15 al 20. Sin antes, quiero dar una pequeña introducción o una recapitulación del estudio anterior para que tengamos un contexto del estudio de esta mañana. Y bueno, anteriormente vimos en los versículos del 1 al 14 que la iglesia de Colosas estaba siendo fuertemente acosada por un grupo de falsos maestros que se habían introducido, que habían crecido dentro de la iglesia en Colosas, que estaban introduciendo herejías destructivas, quienes estaban enseñando que era necesario añadir todavía más a la obra de Cristo. Por un lado, estos falsos maestros del gnosticismo, quienes amaban la retórica, la filosofía, el conocimiento, quienes decían ser los iluminados de Dios. Por otro lado, también estaban los falsos maestros del judaísmo, que ellos trataban de añadirle algo más a la obra de Cristo, que no es suficiente que el Señor Jesucristo haya muerto en una cruz, sino que también era necesario añadir obras, añadir ritos de la ley mosaica. Eso es lo que enseñaban, mientras los gnósticos, ellos enseñaban que todo lo que había en este mundo era esencialmente malo, todo aquello que es terrenal era esencialmente malo, mientras que lo que es espiritual era esencialmente bueno, es decir, las cosas de Dios. Y en un sentido es real, pero si
tomamos esto en cuenta, según los falsos maestros, y todo esto, si lo que está en el plano espiritual es esencialmente bueno, y si lo terrenal es esencialmente malo, esto sería una negación total al Evangelio, puesto que si no hay encarnación, si Cristo no se hizo Dios, entonces no hay Evangelio, no hay redención para nosotros. Esa era la premisa o la idea de que Pablo haya escrito esta carta. Esta información le fue dada al apóstol Pablo ahora por su consiervo Epafras, quien pastoreaba dicha iglesia, y de los versículos del 13 al 14 él se encarga de alabar sus frutos, dando gracias por ellos, por su amor hacia otros hermanos en la fe, recordándoles las implicaciones de la gracia de Dios en sus vidas, y que no deben hacer a un lado lo que habían oído de Epafras, y que solo por medio de esta verdad es que ellos no comerían cuento con las falsas enseñanzas de estos hombres que se habían introducido entre ellos. Leemos ahora del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, en estos versículos del 15 al 20, el apóstol Pablo pretende seguir ese hilo de pensamiento que vimos anteriormente, fijando ahora la atención a la preeminencia absoluta del Señor Jesucristo sobre todas las cosas, sobre toda la creación, sobre la redención del hombre. Él estaba por encima de todo, no hay nadie que se le igualara a Él. Esto evidentemente no iba a ser bien visto por los falsos maestros de Colosas, quienes, a pesar de que veían al Señor Jesucristo como una figura importante en la historia de la humanidad, no lo veían realmente como Él es, como aquel Dios encarnado, aquel Dios que se hizo hombre a morir en una cruz. Pero antes de profundizar ahora en estos pasajes, me gustaría hacer un pequeño paréntesis sobre esta gran y veraz declaración del apóstol Pablo sobre la persona del Señor Jesucristo. Y es que tenemos dos posturas distintas con respecto a la procedencia de estas palabras. La primera postura nos dice que lo que hizo Pablo es adaptar un himno muy prominente de la iglesia primitiva que había pasado de boca en boca, de canto en canto hasta esos días. Por otro lado está la otra postura que dice que fue algo que fue de la puño y letra del apóstol Pablo, una inspiración del apóstol Pablo. Esa es la otra postura, lo compuso en una forma poética para poder transmitir su carga emocional, algo que es muy recurrente en el apóstol Pablo, lo que hizo que se expresara de una manera tan solemne como esta. Es evidente, hermanos, que la poesía es la más adecuada para transmitir todas nuestras cargas emocionales. Es por eso que cuando nosotros solemos leer un poema, nos decimos a nosotros mismos, esto es muy profundo. El lenguaje poético suele hacer ese uso de gran contenido gramatical, de palabras inusuales, con el fin de embellecer una oración, resaltar una idea, resaltar un concepto, una carga muy fuerte en nuestro corazón. Lo podemos expresar fácilmente con un poema. No es que hacer un poema sea fácil, pero es más fácil expresar o dar una idea por medio de un poema. El poema suele ir a lugares que
que la prosa, es decir, el lenguaje común, no puede llegar. El poema es un gran recurso para expresar y darle profundidad a una idea, a un concepto. Sin embargo, cualquiera que haya sido la procedencia de estas líneas del apóstol Pablo, ya sea como un himno ya existente o un poema expresado por el apóstol Pablo, podemos estar seguros de algo, y es que esto tiene que decir algo a los colosenses, a la iglesia de Colosas y a nosotros en el día de hoy. Tiene algo que decirnos. Cristo está por encima de todo. Cristo tiene preeminencia absoluta de todo. Pablo escribe este himno, poema, con el fin de combatir estas falsas ideas de los falsos maestros acerca de Cristo y de su obra que nos dio redención, en donde el Señor Jesucristo es presentado en toda su gloria, en toda su majestad, pero que al mismo tiempo muestra su obra de redención que llevó a cabo en su encarnación y en su muerte de cruz. Estos versículos o esta serie o este fragmento de poema lo podemos dividir en tres partes. El primero lo podemos dividir como la preeminencia de Cristo en un sentido general o en su sentido natural, del versículo 15. El punto número 2 es la preeminencia de Cristo sobre la creación, que abarcan los versículos 16-17. El punto 3 habla acerca de la preeminencia de Cristo en la redención, de los versículos de 18 al 20. Por eso Pablo empieza con este poema, con este himno, estableciendo por encima de cualquier cosa la esencial naturaleza del Señor Jesucristo, como plenamente Dios, plenamente hombre. ¿Quién es Cristo? Pablo responde: Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, en el versículo 15. Y aquí la palabra que se traduce como imagen proviene del griego antiguo, que es eikon, de donde proviene la palabra en español que conocemos comúnmente como ícono. Esta palabra literalmente expresa que es un reflejo, una representación exacta de algo. Por ejemplo, en Génesis 1:27 se nos relata que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es en ese sentido que el hombre representa la imagen de Dios más que cualquier otro ser vivo o cualquier tipo de creación que podamos conocer. El hombre representa algo de lo que Dios es. Sin embargo, algo que es muy importante recalcar es que el apóstol Pablo aquí no está diciendo que Jesús fue hecho a la imagen de Dios. Esa es la diferencia con Génesis 1:27. Él está diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen visible del Dios invisible. Más concretamente, Jesucristo es la expresión y la manifestación exacta de lo que es Dios. Es la manifestación exacta de lo que es Dios. Lo que significa que Él posee absolutamente todos los atributos divinos. Él representa plenamente todo lo que es Dios. Él es el Dios todopoderoso. El Señor Jesucristo es el Dios de la creación. Es el Dios que te creó. Y para poner esto bajo perspectiva, tomemos en cuenta una característica muy particular de Israel. Es que históricamente el pueblo judío tenía una característica muy particular y muy importante también. Ellos adoraban a un Dios invisible. Mientras que otras culturas y civilizaciones como la griega, los romanos, ellos tenían estatuas, ellos tenían esculturas que podían adorar, ellos tenían imágenes. Pero esa es la gran particularidad del Dios de los judíos. Él no podía ser representado por ninguna imagen o ninguna estatua tallada por los hombres. Él es el Dios invisible. Esa es la gran particularidad del Dios que adoramos hoy en día. A Dios nadie le vio jamás, dice el Evangelio de Juan. Porque Dios es espíritu, por lo tanto no puede ser representado por ninguna imagen física, visible o creada por los hombres.
Es prácticamente imposible tratar de representar o contener a Dios en una imagen. Sería algo, transmitiría algo, una imagen distorsionada de lo que es Dios. Si nosotros tratamos de contener a Dios en una imagen creada. Y aunque a través de los años, a través de la historia de la humanidad, muchos hombres y muchos grupos religiosos han tratado de representar a Dios en pinturas, en esculturas, en grabados. Estas siempre nos han mostrado una imagen incompleta, una imagen distorsionada de quién es Dios. Sin embargo, se nos dice por la Escritura que la única imagen que representa a Dios perfectamente y en toda su plenitud es en el Señor Jesucristo. Él es la imagen fiel de todo lo que Dios es. Por la única razón de que Él es el Dios encarnado, Él es el Dios que se hizo hombre. Jesucristo ha dado a conocer al Padre. Más adelante en el capítulo 2, versículo 9 nos dice el apóstol Pablo acerca de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Muchos se han preguntado, ¿cómo es Dios? ¿Cómo luce Dios? ¿Cómo luce Dios el Padre? ¿Cómo es? Bueno, entonces, tan solo tienes que mirar a Cristo por favor. ¿Quieres saber cómo es Dios? Mira a Cristo, Él lo representa exactamente. Él es una representación exacta de Dios. Míralo a Él, Él es la imagen fiel de Dios. Hay muchas cosas que podemos conocer acerca de Dios. Por ejemplo, como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. También Pablo nos dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. A pesar de que la creación es una revelación que Dios nos da para saber que Él existe, para saber que Él es creador, para saber que Él es, no obstante, esta es una revelación incompleta de Dios. Es incompleta, es insuficiente. Hay muchos aspectos y características acerca de la naturaleza de Dios que nosotros no podemos conocer con el simple hecho de contemplar la creación, con el simple hecho de ver las estrellas, de ver los cielos, de ver grandes montañas. No es suficiente con eso, no es suficiente. Pero nosotros, cuando venimos por la fe y miramos a Cristo, es como nosotros tenemos una imagen completa y definida de quién es Dios y de todo lo que Dios es. El apóstol Juan entendía muy bien esto cuando escribió el prólogo en su Evangelio, en su capítulo 1. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1 dice el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús es literalmente la exégesis de Dios, es la interpretación correcta de Dios. Solamente por Él, por el Hijo, por Cristo, podemos conocer quién es Dios, podemos saber quién es el Padre. Él nos ha abierto las puertas a conocerle a Él, a través de mirarlo a Él por la fe. Otro ejemplo que vemos es en el Evangelio de Juan, ahí mismo en el capítulo 14, del 8 al 10. Esto sucede cuando Felipe le dice al Señor, en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús es la imagen del Dios invisible, igual en gloria, igual en poder, igual en majestad. Y ahora Pablo aquí nos representa a Jesús no solamente como la imagen
como la imagen de Dios, sino también como el primogénito. Como el primogénito. Nos dice en el versículo 15, el primogénito de toda creación. Muchos, al hacer una lectura superficial sobre esto, deducen que Jesús, al ser el primogénito de la creación, es un ser creado. Fue el primero de muchos. Muchos suelen adherirse a este tipo de creencias, y algunos de estos grupos religiosos son los testigos de Jehová. Para ellos Jesús no es el Dios de la creación, no es el Dios todopoderoso, es un Dios con D minúscula, es un ser creado. A él lo ven como alguien más de la creación, es el primero, pero eso no es lo que nos está diciendo este texto. No es el sentido que el apóstol Pablo tenía en mente al utilizar la palabra primogénito, que en el griego original es una palabra que perdonen si no lo pronuncio bien, pero es protótokos. Protótokos es la palabra original para primogénito, que si bien puede referirse al hijo que nació primero en un orden o un sentido cronológico, aunque con mayor frecuencia se utiliza esta palabra para aludir a la preeminencia, la posición o rango de alguien. Ese es el sentido. Tanto en la cultura judía como griega, el primogénito era aquel que ocupaba la posición de mayor rango, de mayor privilegio, como aquel que poseía las prerrogativas para heredar de su padre sin importar si éste nació primero o no. Un ejemplo de ello lo vemos en el Antiguo Testamento con Isaac, que a pesar de que no es el primogénito en un sentido cronológico, en el sentido de que nació primero que Ismael, no obstante él era el hijo de la promesa, y eso fue suficiente para heredar todo de su padre Abraham. Ismael fue su primogénito en un sentido cronológico. Sin embargo, Isaac es el primogénito en el sentido de que fue quien poseyó mayor rango y privilegios que Ismael, al ser el hijo de la promesa. Otro ejemplo lo vemos en la nación de Israel. Dios la escogió para establecer su pacto con él. No tenía nada asombroso o algo espectacular en lo que Dios pudiera fijarse en ellos. No tenía poder. Sin embargo, Dios lo escogió como su pueblo escogido. Pero evidentemente el pueblo de Israel no fue el primer pueblo o la primera nación del mundo. Ya anteriormente ya existían civilizaciones, ya existían naciones, ya existían otros pueblos. Sin embargo, Dios lo escogió como su primogénito. Israel es el primogénito de Dios, según nos dice Éxodo capítulo 4, versículo 22. Israel vino a ser el primogénito de Dios. Le dio un rango más importante que cualquier otra nación del mundo en la antigüedad. Lo mismo vemos en el Salmo 89, 27, un salmo mesiánico que es muy conocido, en donde se habla de David como un tipo de figura o un tipo de Cristo. Dios le hace la siguiente promesa: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Evidentemente David no fue el primer rey de Israel, fue el segundo. Primero fue Saúl. Mucho menos fue el primer rey de toda la historia. Ya existían reyes, ya existían gobernantes. Sin embargo, Dios le prometió darle un lugar de preeminencia por encima de todos los reyes de la tierra. Por encima de todos los reyes de la tierra le dio esa preeminencia a David. Ese es el sentido que Pablo le da al referirse a Cristo como el primogénito de toda creación. Es decir, Jesús como Hijo de Dios, quien posee el más alto rango de toda la creación y quien asimismo es el heredero de todas las cosas. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y ahora, para ser más precisos en que lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 15, cuando usa la palabra primogénito, no se refiere a que es el primer ser creado. Vemos el siguiente argumento. Y es que vemos en la Escritura que llama al Señor Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que la Escritura le llame a Cristo como el unigénito Hijo de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es una palabra griega, monógenis o monógenos, que significa que es un tipo de clase distinta al resto.
está separado de otros. Es el único en su especie. Eso es lo que está tratando de decir con unigénito. Eso es lo que, a eso se refiere cuando la Escritura se refiere a unigénito. De manera que cuando la Escritura le llama el unigénito de Dios, literalmente está diciendo que es el único en su clase, que no hay nadie más que pueda adherirse a esa categoría divina. Todos nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, somos ahora hijos de Dios por adopción, ¿cierto? Pero solo Cristo es hijo de Dios de una manera que ninguno de nosotros podemos serlo. No hay divinidad en nosotros, somos pecadores. Referirse a Cristo como su hijo unigénito está haciendo una separación de clases, de esencia. Él comparte la misma naturaleza con el Padre. Él es Dios, Jesucristo es Dios. Ahora, si Cristo es el único en su clase, entonces, ¿cómo puede ser la primera creación de muchos? No tiene sentido eso. No hay cabida para decir que el Señor Jesucristo fue una criatura creada. Él no es el primogénito de la creación en el sentido de que fue la primera creación de Dios. Él es el primogénito de la creación porque posee toda autoridad, posee el mayor rango de toda la creación al ser el Hijo de Dios. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Él tiene todo derecho, toda supremacía, todo dominio. Y lo hizo para su deleite, para su gloria. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Es aquí entonces donde empieza nuestro segundo punto. Ya vimos la preeminencia de Cristo en un sentido general o en su naturaleza. Ahora en el versículo 16, Pablo explica la preeminencia de Cristo sobre la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Recordemos que los falsos maestros concebían a la persona de Cristo como un ser creador. Por lo tanto, no tenía poder, no tenía dominio absoluto de todo. Pero no hay nada más alejado de la realidad, porque aquí nos dice que por Él fueron creadas todas las cosas. En el versículo 16 y en el versículo 17 nos dicen, y en Él subsisten todas las cosas. Para tener una mejor comprensión sobre esto, ¿a qué se refiere estos textos? Quiero hacer la siguiente analogía. Es que si nosotros queremos construir una casa, necesitamos contratar a un arquitecto que la diseñe. Si queremos hacerla bien, él se va a encargar minuciosamente de cada cosa que compone el diseño de la vivienda, va a pensar en qué material se va a utilizar, con qué acabado se va a recubrir, pensar en qué sistema constructivo se va a implementar. Él va a hacer un análisis exhaustivo de cómo va a funcionar la casa para que puedas habitarla con la mayor de las comodidades. Todo eso se va a reflejar en un juego de planos para que posteriormente lo puedas ejecutar en una obra de construcción. Se va a hacer todo lo necesario para que lo que el arquitecto diseñó se plasme en la realidad. Una vez que la casa está terminada, nosotros nos mudamos, comenzamos a habitarla, porque ese es el fin principal por el que fue construida esa casa. No se trata de un museo para que contemplemos una galería de arte, tampoco es un restaurante en el que estamos esperando comensales para que vengan a consumir. Se trata de un lugar que va a ser habitado por una familia. Pero a medida que pasan los años vamos a notar que con el tiempo la casa se va deteriorando, de manera que es preciso que le estemos dando un mantenimiento constantemente si queremos alargar la vida útil de esa casa. La idea de Pablo aquí es que el Señor Jesucristo es el arquitecto universal, es el arquitecto de todo el universo. En Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que existe no es otra cosa más de lo que Él ideó en su mente.
Él lo diseñó y Él lo creó. Cuando Él diseñó los planos de todas y cada una de las cosas que había de existir. De todo lo que tú ves, literalmente de todo. Los que están en el cielo, tanto los que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados, dominios, autoridades, sean las cosas más pequeñas o sean las cosas más grandes, desde los lugares más remotos en el universo, así como los lugares a nuestro alrededor aquí en la tierra, incluidos los ángeles. De hecho, es a ellos a quienes se refiere con tronos, poderes, dominios, principados, autoridades. Pablo obviamente escribe esto de manera intencional para confrontar esa herejía que se estaba expandiendo en la iglesia, que dentro de sus prácticas involucraban la angeología o la adoración a los ángeles, la creencia de que ellos fungían como una especie de mediadores entre Dios y los hombres, de los cuales a Jesús le consideraban uno más. Por eso ese tema fue abordado por Pablo y declara que Jesús tiene dominio aún sobre los ángeles que él mismo creó. Por lo tanto, no hay absolutamente nada en la mente de Cristo que no haya sido concebida en la eternidad como el supremo arquitecto y constructor, ejecutador del universo. Él es el creador de todas las cosas. Él creó los más altos montes, los más bellos paisajes. Él creó los mares y las bestias. Él creó los planetas y las constelaciones. Él creó las estrellas y las galaxias. Él creó el universo y todo lo que hay, y sin esfuerzo. Bastó simplemente una palabra y todo fue hecho, todo fue creado. Cristo está por encima de todo y rige con autoridad. Él rige con autoridad. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué? Para su gloria, para su alabanza, para su propio deleite. A través de la creación nosotros podemos ver destellos de su infinito poder creativo. Vemos los destellos de su majestad, con el fin de que nosotros le demos gloria y le demos alabanza a Él. Ese es el propósito principal de la creación. Él la creó para sí mismo. Él la creó para sí mismo, para su propia gloria. Que eso viene derivado a que nosotros disfrutemos de Él. No es que Dios, hermanos, necesite que tú le adores y le des gloria, sino que tú necesitas darle gloria y alabanza a Él. Él no necesita nada de ti. El estar aquí en esta mañana es un privilegio que Él nos da, que nuestros corazones sean convertidos a Él, es un privilegio que Él nos da. Que tú mires a Cristo por la fe, es un privilegio que Él te está dando. Él es un regalo que te da en su bondad. Él nos está haciendo un favor a nosotros, no nosotros a Él. Y ese es el gran problema a lo largo de la historia de la humanidad, que siempre ha sido uno. Siempre ha sido uno. Su pecado. Su pecado lo ha llevado a estar en enemistad con Dios. Su pecado ha sido suficiente para separarnos de Dios. El hombre en su maldad siempre ha tratado de suprimir la verdad de Dios, de lo que Él ha hecho. Siempre ha tratado de hacer eso. A lo largo de toda la historia hasta nuestros días. Hasta actualmente existen hombres, existen mujeres que en su necedad no le dan la gloria a Dios por medio de la creación, por medio de lo que Él hizo. Amigo, quiero hacer un llamado a aquellos que están sin Cristo. Joven amigo, que está sin Cristo en esta mañana. El mayor pecado que tú puedas cometer contra Dios no es la homosexualidad, no es la mentira, tampoco es el adulterio, no es robar. El mayor pecado que tú puedes cometer contra Dios es no vivir para Cristo y darle gloria a Él. Ese es el mayor de los pecados. No cumplir con el propósito por el cual tú fuiste creado.
Si no le estás dando la gloria a Dios, entonces estás en problemas. Vas camino al infierno. Y lo digo esto con pesar. Tal vez tú puedas decir creer en Él, pero si la vida que tú llevas no es consecuente con tu fe, entonces te estás engañando a ti mismo y vas rumbo a la perdición. Tú, joven, tú ves la fe de tus padres, ves cómo ellos sirven al Señor y se esfuerzan en agradarle. Quizás tú te sientes cómodo con ello, está bien, pero déjame decirte que la fe de ellos no se te va a heredar a ti automáticamente. No se te va a heredar a ti automáticamente. Tú eres responsable por tu salvación. Tú vas a dar cuentas delante de Dios por tu vida, por tu alma. No tus padres, si bien ellos te van a dar las herramientas, te van a dar los medios de gracia que Dios ha provisto para instruirte en sus caminos, tú vas a ser responsable al final de todo. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Seguirás en tu rebeldía, en tu pecado? ¿O dejarás todo atrás para vivir para Cristo y darle gloria a Él todo? Si tú no estás llevando a cabo con el propósito de glorificar a Dios, entonces estás cometiendo el pecado más grande que puede haber. Es el propósito principal del hombre, darle gloria a Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, Pablo aquí nos habla de la preexistencia de Cristo junto al Padre en la eternidad. Y que Él, en todas las cosas, tiene su propósito y su culminación en el Señor Jesucristo. Todo gira en torno a Él. Él es el centro de todo. Literalmente Cristo sostiene y mantiene unidas todas las cosas y las preserva en perfecto equilibrio para que la vida como la conocemos sea posible. Desde la cosa más insignificante aquí en la tierra, así como la cosa más monumental en el universo, Cristo lo sostiene todo con su poder, con su mano. Las leyes de la naturaleza, como comúnmente las llamamos, no son más que nombres que los hombres han usado para referirse a la actividad preservadora de Cristo sobre todo lo creado. Y está bien llamarlos, son las leyes de la naturaleza. Pero Cristo sostiene todo con firmeza, con poder. Si no es por su poder, preservando la creación, obrando segundo tras segundo sobre toda la creación, los planetas saldrían de su órbita y se crearía una colisión cósmica, los átomos se desintegrarían, el sol dejaría de emanar calor sobre nosotros, acabando con la vida aquí en la tierra. Y ahora vemos en los versículos 18 y 19, en lo que posiblemente sea la parte más asombrosa de estos textos. Esto nos va a llevar a nuestro tercer punto sobre la preeminencia de Cristo en la redención. Versículo 18. Y Él es la Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pablo ahora aquí está describiendo a Cristo como la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, como una metáfora del cuerpo humano. De la misma manera que un cuerpo humano es comandado por su cabeza o por su cerebro, de esa misma manera Cristo comanda a su iglesia, porque Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Él nos da vida, Él da vida a la iglesia y da dirección a la iglesia. La iglesia depende de Él de la misma manera que el cuerpo humano depende de la cabeza. Sin ese poder de Cristo preservador sobre la iglesia, entonces nosotros no seríamos iglesia. No podríamos ser una iglesia sin ese
poder que preserva. Fuera de Él nada podemos hacer, como nos dice el Evangelio de Juan. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, esto lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto era la antítesis de todo lo que los falsos maestros estaban enseñando, estaban introduciendo en esta iglesia. Sin la dirección de Cristo sobre nuestras vidas, sin esa dirección, nosotros no podemos hacer nada para el avance del reino de Dios. Sin Cristo es imposible para la iglesia dar buenos frutos. Cristo como cabeza sustenta al cuerpo, sustenta al cuerpo, sustenta a nuestra iglesia, sustenta a nuestra iglesia. Sin Cristo como cabeza no tendríamos iglesia. Versículo 18. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cristo no es solamente la cabeza de la iglesia, también es la fuente de origen, de manera que sin Él es prácticamente imposible que exista la iglesia. Él le dio vida, le dio origen. ¿Cómo? Por medio de su sacrificio, por medio de su encarnación, que hizo posible ese sacrificio. Su muerte, su resurrección. Eso le dio vida y le dio origen a lo que hoy en día nosotros somos, iglesia. Cuando Cristo se levantó de la tumba el tercer día, para ya no ver muerte nunca más, Él estaba diciendo, Él estaba dando inicio a una nueva creación, una nueva humanidad y a un nuevo pueblo que habría de compartir las mismas experiencias que Él tuvo en su muerte y en su resurrección. Todos nosotros tarde o temprano vamos a morir. Eso es algo real. 100%, el 100% de todas las personas mueren. El 100% de las personas mueren. Un día estaremos sepultados en la tumba, pero se nos promete a nosotros, los cristianos, los creyentes, que vamos a ser resucitados con cuerpos glorificados similares a los del Señor. Pero eso no sería posible sin que el Señor Jesucristo se levantara antes de los muertos. Es por eso que se le llama el primogénito de entre los muertos o el primogénito de la resurrección. En un sentido cronológico, ahora sí es en un sentido cronológico, se le llama primogénito, porque Él se levantó de los muertos, porque Él vino a ser el primero de muchos que se iban a levantar de los muertos. Él iba a ser el primero, por eso Él es el primogénito de la resurrección. Él resucitó y dio esperanza a nuestra fe. Él dio vida y esperanza a nuestra fe por medio de su sacrificio, de su muerte y de su resurrección. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos en el día posterior. También resucitaremos. Nosotros nos levantaremos de entre los muertos con un nuevo cuerpo, porque Él fue primero en hacerlo. Él lo hizo posible por nosotros. Él es el centro y la fuente del origen de la creación. Pero también Él es el origen y fuente de nuestra redención. Porque Dios planificó todo de tal manera de que Cristo recibiera la gloria. Versículo 18. Para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo Él tenga el mérito, para que en todo Él tenga la gloria, para que en todo Él sea reconocido, para que en todo Él sea alabado, Él sea engrandecido, para que en todo Él tenga la supremacía, el poder, para que en todo Él tenga el dominio. Ese es el motivo por el cual nosotros adoramos a Cristo y nos gozamos por ello. Decía Spurgeon, el mayor gozo de un cristiano es dar gozo a Cristo. Pero eso no es solo los domingos que venimos a la iglesia, esto debe estar en un sentir permanente en nosotros, continuo 24/7, no solamente en las reuniones públicas de la iglesia, sino en cada día de nuestras vidas, en cada área, en cada circunstancia, en el trabajo, en la escuela, incluso en nuestros entretenimientos, en nuestros quehaceres. Cada área de nuestra vida debe estar rendida a su servicio para darle gloria a Él. Y eso es una de las cosas más difíciles que hay.
porque vivimos en un cuerpo mortal. Vivimos en un cuerpo de muerte, decía el apóstol Pablo. Es difícil vivir todo el tiempo para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Es una batalla de todos los días. Es una batalla de la mente, es una batalla del corazón. Pero ese debe ser continuamente nuestra búsqueda. Su gloria. Que Él en todo tenga la preeminencia. De esa misma búsqueda de su gloria viene nuestra mortificación, la mortificación por el pecado. Cuando nosotros pecamos, no le estamos dando la gloria a Dios. No le estamos dando la gloria a Él. Y lo hacemos todos los días pecamos. Cuando nosotros pecamos, no estamos buscando su gloria, estamos buscando la nuestra. No buscamos sus deleites, buscamos el nuestro. Pero después de cada fracaso, o después de cada batalla perdida, es mi deber, es nuestro deber buscar su rostro, dar gozo a Cristo, dar gloria a Cristo, para que en todo Él tenga la preeminencia, así como lo planificó el Padre. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aunque Cristo se hizo hombre para redimirnos, en ningún momento Él dejó de lado su deidad. Él siguió siendo Dios en todo tiempo. No fue 50% hombre, tampoco fue 50% Dios. Él fue 100% hombre, Él fue 100% Dios. Y ahora aquí nuevamente el apóstol Pablo refuta estas ideas heréticas. Quienes, si recuerdan en el estudio pasado, vimos que ellos creían y enseñaban que el poder y atributos de Dios se fragmentaban en emanaciones. Es decir, atributos de Dios que se repartían en seres creados, de los cuales ellos decían que Jesús era uno. Pero esto no es así. Todos los poderes y atributos de Dios, el Padre, no estaban siendo repartidos por diferentes seres creados. No estaba siendo repartido a los ángeles o sobre seres con dominio, con potestad sobre la tierra. No es así. El Padre se complació que en Cristo habitase toda la plenitud en Él. Es precisamente por eso que Cristo pudo efectuar su obra en la cruz, porque Él fue Dios. Él comparte ambas naturalezas. Tenía que ser hombre para que se identificara con nosotros. Pero la salvación de un hombre normal no puede efectuar una salvación. Dios solamente puede salvar, no el hombre. Por lo tanto, hombre, Dios. Hombre y Dios. Toda la plenitud de Dios habitaba corporalmente en el cuerpo de Cristo. Él era Dios. Él es Dios. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La palabra griega que se traduce aquí como reconciliar significa literalmente como cambiar o intercambiar. En el Nuevo Testamento se usa para hacer alusión constantemente a ese intercambio que ocurrió con el pecador con respecto a nuestra relación con Dios. Hace alusión a eso. Él hizo un intercambio, él murió, resucitó, efectuó una salvación grande por nosotros para cambiar nuestra relación con Dios. Hubo una reconciliación, hubo un intercambio. Es en ese sentido superlativo en el que nosotros somos reconciliados con Dios. Porque nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios, pero Cristo, al hacer efectiva su obra en la cruz del Calvario, hubo una reconciliación completa y total con respecto a nuestra relación con Dios el día de hoy.
De manera que ahora que estamos en Cristo, ya no somos su enemigo, ahora somos sus hijos. Es esa reconciliación que vino a dar el Hijo de Dios por nosotros. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Y Él vino y nos rescató del lodo para formar parte de su reino, de su iglesia, poder disfrutar de esto, poder ser parte de una iglesia, poder ser iglesia. Pero eso no significa que toda la humanidad será salva, sino que solamente por aquellos que abrazan la fe en el Señor Jesucristo, aquellos que vienen en arrepentimiento y fe y claman a Él, solamente son aquellos que van a poder ser reconciliados. Es entonces como esa reconciliación se hace aplicable para nosotros, solo a través de la fe en Cristo, solo por su gracia. Al hacer efectiva su obra de redención, es como sentó las bases para establecer una paz eterna y duradera en el universo. Miles y millones de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad han sido reconciliados por la obra de Cristo, y aún la cuenta sigue en aumento. Hombres y mujeres de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Dios reconciliando con el Padre. Dios sigue haciendo su obra aquí en la tierra. Dios sigue obrando en la salvación del más grande de los pecadores. Dios sigue obrando. Dios sigue reconciliando a los hombres. Dice Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Mientras que éramos enemigos y andábamos tras nuestras concupiscencias, tras nuestros deseos, ahora nos reconcilió para traernos paz con Dios de una vez y para siempre. Todo eso también Dios lo planificó para que Cristo, por medio de eso, tenga la preeminencia. Todo el poder, toda la supremacía, todo el honor sea solamente a Cristo. Y Dios se ha complacido de eso. Dios se complace en que su Hijo tenga todas estas cosas. Es su heredero. Pero vendrá el día en que todos los hombres rebeldes y todos los demonios serán subyugados, y aunque no todos se arrepentirán y no todos se salvarán, vendrá el día en que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante los pies del Señor de gloria. Y ya no habrá más mal, ya no habrá más pecado. Todos los efectos dañinos del pecado van a ser erradicados de una vez y para siempre. Por primera vez en la historia de la humanidad, después de la caída, reinará la paz por los siglos de los siglos. Ya no habrá pecado. Habrá paz. Miraremos a nuestro Creador tal y como Él es, y le contemplaremos. Amigo, tú si estás en Cristo en esta mañana, déjame decirte que tú también puedes ser reconciliado, sin importar cuán grande haya sido tu pecado. Todos en algún momento estuvimos fuera del redil, igual que tú, pero tú puedes, todo puede cambiar. Tú puedes ser reconciliado con Dios si hoy tú rindes tu vida y clamas a Él por tu salvación. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Sé humilde y ven a Él, a Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, sálvame. Dile en tu oración: sálvame, Señor. Necesito vivir para tu gloria. No hay nada en esta vida, ni valor más grande, ni posesión más grande que sea más grande que tener al Señor Jesucristo como tu mayor posesión. No hay nada en esta vida, no hay placer, no hay entretenimiento,
No hay cosa creada más grande que tú te rindas hoy a tu Creador. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y murió por ti, por amor a tu alma, para que no sufras con las consecuencias de tu pecado en el infierno. Ven a Cristo y Él te va a salvar. Ven a Cristo, te lo garantizo por su palabra que Él te va a salvar. La cruz fue la expresión máxima de su amor. Ven a Él y Él te va a recibir. Ahora, hermanos, quiero hacer unas aplicaciones para nosotros. Cristo es lo más grande, es lo más sublime en el universo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ya no hay nada en la vida que se asemeje a Él en valor. Así que no rebajemos, hermanos, a buscar valor en otras cosas, en cosas creadas, incluso en cosas lícitas. No le demos el valor de tal manera que opaque nuestra visión de quién es el Señor Jesucristo. No le des valor a otras cosas por encima de tu Creador, por encima de tu Dios, por encima de Cristo. Más bien disfruta el valor de lo creado y dale gloria a Dios por Jesucristo, por quien fueron creadas todas las cosas. Que Él sea tu objeto de gran valor en esta vida, y es mi oración que tú salgas de este lugar conmovido, conmocionado por la gloria de Cristo. Esa fue mi oración en esta semana, es mi oración en el día de hoy. Cristo está por encima de todo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por traer tu palabra el día de hoy en nuestras vidas, por traer vida, por traer origen a tu iglesia, porque por medio de Cristo hemos sido reconciliados para su propia gloria, para su propio deleite, y toda la creación te alaba por ello, Señor. Gracias por ser con nosotros, por tu fidelidad y por tu amor que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Hijo Jesucristo. No hay nada en esta vida que sea suficiente como para pagar lo que tú has hecho por nosotros. No hay nada que sea más grande que tú. No hay quien esté a tu lado en igualdad ni posesión. Tú eres el centro del universo. Te rogamos que tú seas el centro de nuestros afectos. Te bendecimos, Señor. Tú eres Dios. Gracias por tu Hijo. Gracias por tu Hijo, quien es bendito por siempre. Amén.